¿Qué más? Verán, este video es en particular para corregir algo pequeño que no estuvo bien en el video anterior, ¿ya? Entonces, este es me refiero específicamente para corregir algo acerca de el script, la implementación del método de diferencias finitas en la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, para eso, primero revisemos la parte del script, de lo que hablo, ¿ya? Entonces, para eso les voy a compartir mi pantalla. Sí. Ya, ustedes, si ven en el video anterior, van a ver exactamente esto, lo mismo, a excepción de esta coma aquí, en esta U. Y ahí lo que pasa es que estaba mal, el gráfico estaba mal si ustedes usan el U sin la coma ahí, esta comita aquí encima, ¿ya? Esta comita ahí encima lo que hace es transponer una matriz, es decir, si U es una matriz, la transpone. ¿Qué quiere decir la transpuesta? Pues las filas de la matriz pasan a ser columnas, eso. Entonces, transponer una matriz es a generar otra matriz donde las filas de la anterior ahora pasan a ser columnas de las nuevas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bueno, me imagino que eso sí conocen. Ya, ahora, ¿por qué hay que hacer usar la transpuesta y no la matriz normal, ¿ya? Entonces, sí, la U sin transponer, ¿ya? Es lo que les quiero explicar. Y de una vez avancemos en el conocimiento o ahondemos en el conocimiento de qué es lo que hace el mesh grid, ¿ya? Entonces, primero que nada, bueno, para eso les voy a mostrar los dibujitos que he hecho aquí, ¿ya? Entonces, esta es la malla sobre la que trabajábamos, ¿ya? Y la cuestión es que los puntos negros, las intersecciones, nosotros sí conocemos, perdón, los bordes, las temperaturas en los bordes sí conocemos, donde ven los puntos negros. Y esas temperaturas son los valores conocidos de las imágenes de las funciones h, f, g y m respectivamente para las distintas coordenadas. Entonces, este punto de aquí, por ejemplo, tiene coordenada x0 y y0, ¿sí? Este de aquí, x1 y y0. Este x0, perdón, x2, y0. Este de acá, x3, y0. Este de acá, x4, y0. Miren, este de aquí tiene coordenadas x1 y y1, ¿sí? O sea, ya, sí me parece que pueden entender eso, ¿no es cierto? Como que al inicio, antes de que estén todas estas sobre la malla, si yo quiero indicar la posición de los nodos con respecto al origen de coordenadas, si el origen de coordenadas está aquí, y yo, por ejemplo, este es el plano XY donde está la placa, y yo en mi Z, que estaría hacia mí, que sería un eje que va así, yo tengo que, encima de estos puntos, ubicar las alturas, una altura. Esta altura o la coordenada Z de los puntos que estarían así como que en el espacio, esas alturas corresponderían a la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que las coordenadas son las que menciono, ¿no? Este es de x0, x1, x2, x3, x4, y0, y1, y2, y3, y4. Y el interior, ¿cómo identifican los puntos que están ahí? Por ejemplo, este punto de aquí sería x0, x1, x2, x3, ¿no es cierto? La coordenada, este punto está ubicado en la coordenada x3 y en x, ¿no es cierto? Y y0, y1, y2. Entonces, este punto tiene coordenadas x3, y2, este punto de aquí. Y a este punto de aquí espacial le vamos a asignar temperatura B6. Si esta temperatura B6, si nosotros otra vez, miren, si el plano cartesiano lo dibujamos de manera que ahorita estuviéramos como viendo el piso del plano cartesiano y nosotros estuviéramos como que yendo hacia ese piso, ¿no es cierto? Este sería, por ejemplo, el X, este es el Y hacia acá está la Z, como les menciono ya. Si ustedes ven así, entonces el punto de temperatura, o sea, cuando dibujen la temperatura, la distribución de la temperatura sobre la placa, nosotros veríamos un punto sobre el B6, ¿sí? Generaríamos una gráfica tal que sobre el B6 habría un punto que compone esa gráfica, que es una superficie. Ese punto es la temperatura, el valor B6, el valor de temperatura B6 que le corresponde a esta posición de la placa. La temperatura que tendría esta posición de la placa estaría cuantificado la longitud desde aquí a acá, lo que yo le llamo la altura, ¿no? Porque si esto después va al piso, es como que este pedazo es desde aquí hasta acá, hasta donde yo ponga un punto que va a formar una superficie, eso se comportaría como altura, ¿no es cierto? Y esa longitud viene a ser justo la cantidad que está aquí guardada en el valor B6, digamos, 8, no sé. Ya, eso. Ya, entonces nuestra intención es como poder dibujar para cada uno de los puntos de la placa la temperatura que le corresponde a ese punto. Sí, ese es en poco.
Entonces, lo que yo estoy diciendo es, miren, gráficamente, los puntos negros y rojos indican las posiciones de los puntos que estoy considerando de mi placa, y las H, las F, las G, las M son las temperaturas que se les asignan a cada uno de los puntos que están en estas posiciones negros en el borde, y todas las B, desde la 1 hasta la 9, corresponden a las temperaturas asociadas a cada uno de los puntos que pueden ver aquí, ¿ya? Ahora, miren, recuerdan que yo les había dicho que hice un mesh grid con los valores del vector B y con los valores del vector Y, ¿no es cierto? Entonces, y les había mencionado que ese mesh grid lo que va a hacer es como una matriz de pares ordenados. Esta es la matriz de pares ordenados a la que me refería ya. Entonces, mírenle ahí. Ya, entonces esta es la que les quiero explicar en un momentito, ¿sí? De qué o cómo se obtiene, ¿sí? Entonces la cuestión es que voy a regresar al Octave para que miren, ¿sí? Lo del mesh grid, ¿sí? Entonces, bueno, de aquí hasta acá, o sea, todo está bien ya, a excepción de la traspuesta de la matriz U, y eso es lo que quiero explicar, por qué no debería haberle puesto solo U, sino U traspuesta, ya. Justo cuando estaba grabando el video, hubo una parte que les dije, a ver, esperen un ratito, y me quedé pensando. Es porque justo dudé en este momento si es que estaba o no graficando bien, y después de reflexionar un poco me di cuenta que sí había un pequeño error, y es el que estoy ahorita tratando de manifestarles, ¿ya? Entonces, miren, hasta aquí, la obtención del B, del vector B, que viene a ser el vector que contiene las B1 hasta las B9, cuyos elementos que van desde el primero hasta el noveno, justo corresponden a las temperaturas interiores de mi placa, correspondiente a los puntos rojos de la placa. Esas temperaturas están bien halladas. La cuestión es cómo graficarlas, es decir, cómo asociarle esa temperatura al punto que le corresponde, que en efecto tiene esa temperatura, ¿ya? Entonces, lo que yo había hecho fue como distribuir estos B1, estos elementos del vector B, el elemento primero, el segundo, el tercero y así, los distribuí en una matriz U, ¿sí? Entonces, la distribución de estos sobre la matriz U fue lo que inicialmente había, digamos, hecho mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, fíjense aquí, ¿no? El B1, el elemento primero del vector B, sí que es la temperatura que está, que le corresponde al nodo de coordenadas de X1 y Y1, que es el que está aquí. Bueno, esa le guardé en una matriz U, sí, pero ¿en dónde? En la primera fila, primera columna. Ya está ahí todo bien. Ahora miren, el vector B, el segundo elemento del vector B, o sea, el B sub 2, el B2, ¿no es cierto? De la teoría. Este B2 de la teoría estaría guardado en la matriz U, que está en la segunda fila, primera columna. Ya guarden esa cosa en la cabeza ahorita que voy a mostrarles en la pizarra, ¿sí? Entonces, el B2 debería estar en la segunda fila, primera columna, ¿sí? Entonces, miren, eso significaría que el B2 debería estar en una matriz U en la segunda fila, primera columna, es decir, aquí. Y entonces el error fue que cuando yo estaba escribiendo el U, le puse al B2 al lado y al B3 al lado, ¿sí? Y después escribí, es decir, lo único que hice fue escribir esta fila, después esta y después esta. De manera que quedó una matriz donde estaba primero, en la primera fila estas tres, B1, B2, B3, en la segunda fila B4, B5, B6, y en la tercera fila B7, B8, B9. Pero según la distribución que yo mismo hice, y podrán ver en el video, usando como la inversión del ordenamiento natural para regresar a una matriz los valores de B, lo que notarán es que está puesto, digamos, errado, justo porque está B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, en ese orden, desde arriba hacia abajo, pero lo que debería tener es este orden, ¿sí? Es decir, debería tener, quiere decir que cuando yo dibujé el U en la pizarra, les dije, miren, cuando vamos a dibujar, tenemos el U de esta forma, y empecé a explicar. Yo no debía haber puesto el B2 acá al lado ni el B3 acá al lado, sino acá abajo, porque justo es las asignaciones que estoy haciendo en el script. Fíjense, al regresar al ordenamiento natural, el B1 corresponde al U11, el B2 corresponde al U21, sí, el B3 corresponde al U31, entonces tercera fila, primera columna. Entonces el B3 no tenía que estar acá, ¿sí cachan? Ya, por ejemplo, el B4 corresponde, el B4 corresponde
al U, espérense, en este caso sería U21, ¿sí? Y si no, verifiquémosle ya. Lo único que estoy diciendo es que ustedes tienen una cosa que se llama el ordenamiento natural, que pasa de elementos U, que tienen dos números ahí que indican la fila y la columna. Si ese U es nuestra temperatura y esos dos números justo correspondían a la coordenada X y Y, ¿no es cierto? De la temperatura en ese punto del punto donde se tiene esa temperatura, perdón. Sí, y de ahí había una forma, un renombramiento que hice que a través de algo que le llamé, o se llama el ordenamiento natural, que nos dejan esas U's como B's, y estas son las B's que vemos. Entonces, lo único que yo hice fue como regresar a la sintaxis original, y operativamente eso en el Octave implicaría que estoy generando una matriz U donde estoy guardando los valores B. Ya, entonces lo que les digo es que cuando en el anterior video al final yo escribí B1, B2, B3 y tenía que poner esos en vez de ordenados como filas, como columnas. Por eso es que al final de cuentas la matriz que yo tengo, ordené en filas lo que yo tenía que ordenar como columnas, y la matriz que en realidad tenía que, digamos que en realidad estoy, que en el video anterior en realidad estaba generando era esta matriz. Solo que cuando escribí como si no estuviera haciendo esto, sino escribí en la pizarra B1, B2, B3, ¿ya? En todo caso, si es que, digamos, todavía está oscuro en qué parte mismo me equivoqué del video anterior, lo único que les digo es que yo un momento les mostré en la pizarra cómo iba a distribuir las temperaturas, ya cuando estaba haciendo lo del script, ¿no es cierto? Cómo a implementar esas temperaturas de nota de esas temperaturas encontradas al encontrar el vector B. Y lo que erré fue en escribir B1, B2, B3 como fila en vez de como columna, porque es así en realidad como se están distribuyendo cuando yo uso esto. Cuando yo uso esto. A ver. Esto, miren, cuando yo hago este ordenamiento, esto no le modifiqué para nada de lo que estaba la otra vez. Cuando hice esto, en realidad, el B1, el B2 y el B3 se estaban distribuyendo en una matriz llamada U, pero verticalmente, no horizontalmente como escribí. Eso es lo único que les digo, ¿ya? Entonces, sí es así, ¿no es cierto? Sí es así. Ahí cambia el dibujo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya, ahora, antes de continuar, miren, aquí yo digo que mi vector X son, y Y, albergan los nodos espaciales que se distribuyen horizontalmente y los nodos espaciales se distribuyen verticalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo para indicar o ubicar estos puntos rojos sobre mi malla, sobre mi placa donde se distribuye la temperatura, necesito dar dos números para dos coordenadas, las X y las Y, es decir, pares ordenados para ubicar dónde están estos puntos. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito hacer ahí es un mesh grid, ¿ya? Entonces, por lo pronto, no se fijen de aquí a acá porque voy a hablar, no se fijen desde aquí hasta acá, porque voy a hablar de, ni hasta acá, ¿ya? Porque voy a hablar de este mesh grid, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este mesh grid? Entonces, yo les había indicado ya qué es lo que haría. Entonces, les voy a poner para que vean, ¿ya? Entonces, miren, los valores del vector X, lo que hace es como que los propone como columnas. Los valores del vector X eran 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Sí, los valores del vector Y eran los mismos, ¿ya? Pero esos los distribuye como filas. Entonces, el 0 está aquí, el 25, 0.25 así como columna, el 0.5 así como columna, el 0.75 como columna, el 1 como columna. Y los Y, sí, estos Y, ¿cuál es Y o por qué aparecen esos Y? Cuando ustedes usan el mesh grid, lo que dicen es que, en pocas le dicen, haz un conjunto de pares ordenados con los elementos del vector X y con los elementos del vector Y. Y entonces, y esos los devuelve de esta manera. Entonces, ¿qué es el XX? Es una matriz y el Y es una matriz, ¿sí? ¿Cuál matriz? La que les estoy mostrando acá. Esta es la matriz XX y la matriz YY. Ya, a partir de esta información es que construye los pares ordenados del octave, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, en cambio, los valores de 0 hasta 1, que van de 0.25 a 0.25, ¿no es cierto? Los distribuye, en cambio, como en el caso del vector Y, como filas a sus elementos. Entonces, el elemento 0 está así como fila. El 0.25 lo distribuyó como fila, el 0.5 como fila, el 0.75 como fila y el 1 como fila. ¿Por qué? Porque lo que termina concibiendo el Octave es
los pares ordenados se pueden formar. Es como que, digamos, superpone, toma toda esta matriz de aquí y la pone sobre esta de acá, digamos, y hace parejas. Entonces va a haber la pareja 0, 0, la pareja 0, perdón, miren, si ustedes se fijan en este segundo elemento y en el segundo elemento de este, entonces va a haber la pareja 0 y 0,25. Después, miren, si ustedes se fijan en el elemento que está en la tercera fila de la primera columna de XX, ¿no es cierto? Este de aquí, con el elemento que está ahí ubicado ahí mismo, pero en Y. Entonces, en este caso, tercera fila, primera columna, me refiero a esto. Miren, en este caso, tercera fila, primera columna, me refiero a esto. Entonces, la matriz de pares ordenados que va a concebir el octave va a tener 0 en X y 0, 5 en Y. Y así va generando los pares ordenados, empatando los elementos que están en cierta fila y cierta columna con los elementos que están en esa misma determinada columna y fila, pero en la otra matriz de Y. Entonces, esos dos se empatan como pares ordenados. ¿Cómo luciría eso? Ya, digamos, luciría de esta forma, miren. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? Los valores de 0 eran los valores x sub 0. Los valores 0,25 son los valores de x1. Los valores x2, x3, ¿no es cierto? Todos esos son los siguientes subsecuentes valores, 0, 0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1, ¿no es cierto? Esos son los valores de x0, x1, x2, x3 y x4, ¿sí? Entonces, en general, lo que haría el octave con el mesh width es generar esta matriz. Ya, ahora, ¿qué tiene de interesante o por qué digo que genera esta matriz? Miren, los valores de X están distribuidos como con cada columna. Los primeros valores que puede tomar X son los que corresponden al valor X sub 0. X sub 0 va así como columna. Luego tengo X sub 1 como columna, X2 como columna, X3 como columna, X4 como columna. Es decir, esta matriz de pares ordenados, todas las coordenadas de X están distribuidos del mismo a lo largo de toda la columna. Y los Y's a lo largo de la fila. Miren, Y0, 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 Y0. Miren, Y1, 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 ya. Entonces, ¿qué logro con esto? Con esto, lo que hago es espacialmente identificar todos los puntos que están aquí en esta malla. ¿Sí? Por ejemplo, este par ordenado de aquí, el X3, Y2, lo que hace es identificar el punto en la malla que está en la posición X3, Y2, es decir, el B6, ¿sí cachan? Es decir, el punto que tiene temperatura B6, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos, esto es como que la forma numérica, el arreglo numérico que yo tengo para reflejar matemáticamente la posición de los puntos donde yo me voy a fijar. Ahora, lo que yo tengo que hacer es generar una matriz de temperaturas que se le asigne ya, o que se le empate. Necesito generar una matriz de temperaturas donde cada elemento de esta matriz de temperatura sea asignado a cada elemento de esta matriz de posiciones o de puntos a los que les corresponde esa temperatura, ¿sí? Entonces, digamos, al elemento que está en la tercera fila, cuarta columna, a este elemento de aquí, de posición, a ese punto se le debería asignar una temperatura. Entonces, lo que yo hice, digamos, es como generar una matriz de temperaturas para hacer esa asignación. De manera que el elemento de la tercera fila, cuarta columna de la matriz de temperaturas, se le asigne al elemento que está en la tercera fila, cuarta columna de la matriz de posiciones. Mi matriz de temperaturas viene a ser esta de aquí, ¿ya? A ver, a esa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, lo que hice fue fijarme en esta malla, en la de aquí, ¿sí? ¿Cuáles son las temperaturas que le corresponde a cada punto? Entonces, por ejemplo, miren, me pregunto, a la coordenada x1 y 0, me voy aquí a mi gráfica, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿cuál es la coordenada x1? Miren, ¿cuál es la coordenada? El punto que está en la coordenada x1 y 0. Entonces, aquí está el nodo x1, ¿sí? Aquí está el nodo x1, y el nodo y0 es justo el que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, este punto de aquí tiene coordenadas 1 hacia la derecha y 0 en y, es decir, no he subido nada en y fui 1 hacia la derecha. Este es el punto de coordenadas x1 y 0. A este punto de aquí, ¿qué temperatura le debería corresponder? Entonces, miren, el punto de coordenadas de x1 y 0 es el que está ubicado en qué punto ¿cómo le ubico en la matriz? Está ubicado en la primera fila, segunda columna. Entonces, en mi vector de temperaturas, en la primera fila, segunda columna es donde yo debería poner la temperatura asociada a este punto, ¿sí? A este punto, ¿sí? Que es al cual apunta este elemento, que es el que está en la primera
fila, segunda columna. Entonces, este valor de temperatura es el que yo le debería poner en la primera fila, segunda columna, en mi vector, en mi matriz de temperaturas, y eso es lo que hice. Primera fila, segunda columna, ahí es donde estoy asignando el H de X1, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al punto que está aquí, le voy a asignar la temperatura que está acá. Y así, entonces, miren, cuando yo me pregunto, ¿no es cierto? ¿Cómo generar esta matriz de aquí? Esta matriz de aquí es la que yo generé con, digamos, una fila de H's, con una fila de G's, con una columna de M's y con una columna de F's. Flanqueando o rodeando o limitando, ¿sí? La matriz U. Entonces, la matriz U, que inicialmente debía estar puesta de esta forma, fíjense, así. Ajá. Sí, 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 sí. Esta es la matriz U real que yo debía obtener, recuerden, ¿sí? Entonces, esta matriz U, que yo en efecto tenía ya y que cuando escribí de manera, digamos, ficticia, otra orden, porque como les menciono, escribí las filas como columnas, ¿verdad? Sí, escribí en vez de poner aquí el B2 y aquí el B3 puse, perdón, en vez de el B4 y el B5, el B7, perdón, puse B2 y B3 antes, ¿no es cierto? Entonces, hacer eso fue ficticio, porque en realidad la manera en la que estaban ordenando era esta, ¿sí? Entonces, si están ordenadas así, miren, me doy cuenta que tengo que a esta matriz como que hacer la transpuesta, porque el verdadero orden que debe haber es este que está acá, ¿sí cachan? Este de aquí. Entonces, miren, este orden de aquí se obtiene a través de esta matriz, que es la que yo en efecto estoy teniendo cuando distribuyo los B's en el U, en los U's, usando el ordenamiento natural. Lo que obtengo es esto. Pero para tener esto de aquí, yo necesito justo transponer la matriz, porque esta de aquí es la matriz traspuesta de la que está acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Veamos en pocas por qué ya. Entonces, digamos, tomemos el elemento que está aquí, miren. El elemento de aquí, el elemento que está aquí, fíjense, en la matriz de posiciones, está en la tercera fila, segunda columna, ¿sí? Entonces, ya, el elemento que está aquí está en la tercera fila, segunda columna, ¿sí? Entonces, yo en la tercera fila, segunda columna, debo escribir la temperatura asociada a este punto. Entonces, vamos a buscar en nuestra malla dónde está este punto. Este punto de aquí es el que está en las coordenadas de X1 y Y2. Entonces, yo me voy hasta acá, miren. Entonces, este es el nodo X1, entonces, y el nodo X2, el nodo Y2 es, entonces, este es Y0, Y1, Y2. ¿Sí ven? Entonces, este punto que está aquí, este punto rojo está ubicado en las coordenadas X1 y Y2, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, esta temperatura B4 es la que debería estar asociada a ese punto, ¿ya? Entonces, miren, el X1 y Y2 es el que, este elemento de aquí es el que yo debería asociarle la temperatura B4. ¿Dónde está este vector en la matriz de posiciones? Está, miren, ¿en qué lugar? Está en la tercera fila, ¿sí? Segunda columna, este de aquí. Entonces, en la matriz de temperaturas, en la tercera fila, segunda columna, tengo que poner la temperatura correspondiente a que es el B4. Entonces, en la matriz de temperaturas, ¿sí? Me voy a la tercera fila, segunda columna, y ahí es donde puse el B4. Entonces, miren, si yo ponía solo lo rojo, que es lo que flanquea mi matriz central, y aquí en la matriz central hubiera puesto esta matriz de aquí, estaba mal, porque aquí abajo tiene que estar del B1, tiene que estar el B4, no el B2. ¿Sí cachan? Entonces ese es simplemente el error. Y entonces a la matriz U, que en efecto es esta de aquí, la que guardaría el octave en su memoria al yo usar ese renombramiento de B's a U's o al ubicar los valores de las B's en las U's, tal como está en el script. Esta es la matriz que se produce. Si esta es la que se produce, entonces tengo que transponerla para ponerla aquí en el centro, ¿sí? Porque como notan, esto que está en negro aquí es la transpuesta de lo que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense. Ya, entonces la de arriba es la matriz de posiciones, la de abajo es la matriz de temperaturas. Le pueden poner pausa y verle con más cuidado y con más detalle, ¿no es cierto? Cuando ya vayan a analizar. Y la matriz U, que en efecto está guardando el octave, es esta que está acá. Ya. Entonces, una vez con eso en mente, ya podemos regresar a nuestra modelización. ¿Sí? Entonces, miren, aquí,
La matriz U es la que digo que en efecto se generó al hacer estas asignaciones de Vs, de temperaturas llamadas Vs, sobre los elementos de U. Y al hacerlo, como les menciono, lo que sale es esta matriz de aquí negrita. ¿Sí? Entonces esa matriz U, a esa no puedo yo simplemente ponerle en el centro de mi matriz de temperaturas acá, así tal cual. ¿Por qué? Porque si lo pusiera en el centro, estuviera mintiendo. Lo que tiene que ir en el centro en esta matriz de temperaturas tiene que ser la traspuesta de lo que está aquí. Entonces, por eso lo que hice después, miren, es generar, digamos, un vector columna M para flanquearle a mi matriz U traspuesta en el lado izquierdo, un vector columna F para flanquearle en el lado derecho a mi matriz U traspuesta, el H para ponerlo encima como un vector fila, el G como vector columna para ponerlo debajo de ¿qué? De mi U traspuesto, ¿sí? Entonces, en pocas, miren, al generar yo la matriz X que está aquí, la matriz de X que está aquí, tengo a la izquierda la columna M y a la derecha la columna F. Es lo que hice aquí, miren. A la izquierda, si ustedes pueden ver, en el recuadro pequeño están las M's y a la derecha está el F, a la de izquierda y derecha de qué, de lo negrito, que es la matriz U traspuesta. ¿Sí? Y encima ven las H's y debajo ven las G's, las filas F, perdón, las filas H y G, respectivamente, que corresponden a las que están aquí y acá. Entonces, al final, cuando ya tengo X, como la matriz que, la negrita con el lado izquierdo flanqueado con M y en el derecho con F, pongo encima la fila H y debajo la fila G. Entonces, mi matriz Y, en este caso ya es la matriz de temperaturas correcta. ¿Por qué? Porque ya incluí a la traspuesta. Eso. Entonces, ahora cuando ya dibujamos, el dibujo que nos tiene que salir, les voy a compartir, es simplemente, ¿dónde estás? Perdón. Ya. Ajá. Ya, entonces me imagino que ahí ya ven el dibujo y es el dibujo real que tenía que salir, ¿ya? Este es el script que de ley les voy a mandar para que lo tengan en mente, lo analicen y pues lo sigan elaborando, ¿ya? Sí he pensado acerca de la petición que me hicieron, de no poner el proyecto, y pues ya les voy a escribir un mail acerca de eso. No creo que las condiciones en las que están ustedes ahorita para hacer el proyecto difieran de las condiciones que han tenido todos mis otros alumnos para hacer el proyecto, así que no se van a librar del proyecto simplemente, sí. Pero ya les hablo más de eso en un mail. Bueno, tengan buena noche y porfa sigan viendo los videos, ¿ya? Entonces recuerden que hasta el viernes, que digo, hasta el jueves de la siguiente semana esperaría que ya logren ver todos. Eso, pasen bien, ahí nos vemos.